Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, a un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy les presentamos 30 preguntas sobre el libro de Samuel, exactamente el primer libro. Esto está buenísimo. Recuerda entonces que tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Primero de Samuel? Y así de rapidito, la respuesta es 31 capítulos componen este primer libro. Segunda pregunta. ¿Por qué este libro se llama así? Se llama Samuel, ¿lo sabes? Terminó el tiempo y la respuesta es porque narra el ministerio de Samuel, quien restauró la ley, el orden y la adoración. Primer libro de Samuel, del 1 al 31. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaban el padre y la madre de Samuel? Y la respuesta es muy bien. El papá Elcana, la mamá Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Pregunta número 4. Después de destetar al niño, ¿con quién llevaron a Samuel para que sirviera? Pues lo llevaron con el sacerdote Elí para que sirviera en el templo. Primer libro de Samuel 1, 21 al 27. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí que además hacían lo malo delante de Dios? Exactamente, se llamaban Ofni y Finés. Primer libro de Samuel 2, del 12 al 36. Pregunta número 6. Cuando Dios llamó 4 veces al joven Samuel, ¿qué contestó Samuel? Pues respondamos a la voz de 1, 2 y 3. La famosísima frase, habla porque tu siervo oye. Primero de Samuel 3, 10. Pregunta número 7. ¿Quiénes vencieron a los israelitas y se llevaron el arca del pacto? El utensilio más importante para los israelitas se lo llevaron los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo número 4. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la imagen del Dios que amaneció con las manos cortadas delante del arca del pacto? Pues el nombre de este ídolo muerto era Dagón. Primer libro de Samuel 5, del 1 al 5. Pregunta número 9. ¿Con qué castigó Dios a los de Asdod durante los 7 meses que tuvieron el arca? Pues el Señor los castigó con tumores. Primer libro de Samuel 5, versículo 3 lo menciona. Y vamos con la pregunta número 10. ¿De qué forma fueron las figuras de oro que hicieron los filisteos para devolver el arca? Pues hicieron figuras de oro como tumores y como ratones. Primer libro de Samuel 6, del 4 al 9. Pregunta número 11. ¿Cuál cargo era el que ejercía Samuel durante su primer tiempo de ministerio? Y la respuesta es muy bien, ejercía como juez, lo dice el primer libro de Samuel 7, del 3 al 17. Pregunta número 12. ¿Qué fue lo que Israel pidió que a Dios no le gustó ya que lo rechazaron a él? Pues nada más y nada menos que Israel pidió rey rechazando a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Pregunta número 13. ¿Quién fue el primer rey que nombraron como rey de Israel? La pregunta más sencilla, muy bien, el primer rey fue Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 9, pregunta 14. ¿Qué elemento utilizó Samuel sobre Saúl para nombrarlo rey? Pues lo ungió con aceite. Primer libro de Samuel 10, versículo 1. Y vamos por la mitad. Pregunta 15. ¿Cuál fue el primer ejército derrotado por el rey Saúl?
Y la respuesta es muy bien, los amonitas. Primer libro de Samuel, capítulo 11, pregunta 16. ¿Cuál pueblo le mandó exterminar Dios a Saúl porque habían atacado a los israelitas en el desierto? Pues Dios le dio esta misión al rey Saúl, le dijo que muy bien exterminara, no dejara nada vivo de los amalecitas. Primero de Samuel 15, del 1 al 3. Pregunta 17. ¿Qué hizo Dios con Saúl porque lo desobedeció, dejando vivo al rey y algunos de sus ganados? Pues lo que Dios hizo fue desecharlo como rey a Saúl. Primer libro de Samuel 15, pregunta número 18. ¿A quién ungió Samuel como el próximo rey de Israel? Y ungió muy bien a nada más y nada menos que David, el hijo de Isaí. Primero de Samuel 16, pregunta número 19. Después de derribar a Goliat, ¿qué hizo David con este gigante? Bueno, después de derribarlo con una piedra, la Biblia dice que lo remató cortándole la cabeza. Primero de Samuel 17, 51, pregunta número 20. ¿Cómo se llamaba el hijo del rey Saúl con el que David hizo un pacto? Pues su nombre era, muy bien, Jonatán. Primer libro de Samuel 18, del 1 al 5. Y vamos con la pregunta número 21. Atentos, ¿cuál era el trato que tenía el rey Saúl para con David? Pues la Biblia menciona que siempre quería matarlo. Primer libro de Samuel 19 es ejemplo de ello. Pregunta 22. Atentos, ¿quién era el mejor amigo de David? Bueno, esta casi que ya la preguntamos anteriormente, va con pista y la respuesta es muy bien, Jonatán, el hijo del rey Saúl, el que quería matar a David. Primer libro de Samuel 20, pregunta número 23. ¿Cómo se llamaba la mujer que tomó David por esposa después de que su marido muriera? Pues esta mujer se llamaba, muy bien, Abigail. Primer libro de Samuel 25, pregunta 24. ¿Cuál acontecimiento importante sucedió en el desierto de Zif referente a Saúl y a David? Pues lo que allí sucedió fue que David le perdonó la vida a Saúl. Lo tuvo ahí para quitarle la vida, pero lo perdonó. Primero de Samuel 26, pregunta 25. Cuando Samuel murió, ¿dónde quedó el lugar de su sepultura? Y la respuesta es muy bien, en un lugar llamado Rama. Primer libro de Samuel 28:3. Pregunta 26. Como Samuel había muerto, Saúl no tenía cómo consultar a Dios. ¿A quién buscó Saúl para consultar a Dios? Pues la Biblia dice que se disfrazó y fue a buscar a una mujer con un espíritu de adivinación. Primero de Samuel 28, del 3 al 14, pregunta 27. Completa. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y a ver, ¿cómo es que dice? Y David a sus 10,000. Primer libro de Samuel 29, versículo 5, pregunta 28. ¿Quién fue el que venció a los amalecitas en el capítulo 30? ¿El rey Saúl o David? Y la respuesta es muy bien, aunque David todavía no era rey, él fue el que los venció. Siguiente pregunta, pregunta 29, ¿falso o verdadero? David ya había sido proclamado rey cuando venció a los amalecitas. Me da risa porque acabé de decirles todo, ¿cierto? Eso es como una pregunta extra también. Y la respuesta es falso. El rey todavía era Saúl. Y vamos con la pregunta número 30. ¿La muerte de cuáles personajes importantes se narra en el último capítulo del primer libro de Samuel? Vamos a ver. Y la respuesta es, se menciona la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán, primer libro de Samuel 31, y termina este libro. Alabanzas a nuestro Dios por este libro maravilloso que nos enseña mucho. Vámonos con una pregunta bonus, ¿les parece?
Recuerda que esta tú mismo la respondes en los comentarios, así que participa porque la pregunta es esta. ¿De qué forma murió el rey Saúl? Me encantaría que lo escribieras. Y recuerda que tenemos este hermosísimo canal para niños llamado Cristo al Comando Kids. Aquí en YouTube búscalo, Cristo al Comando Kids. Tenemos un canal en portugués llamado Cristo no Comando, que significa Cristo al Comando. Y tenemos un canal llamado El Pan Diario. 3 canales que también aportan y suman mucho para tu vida. Si este contenido te bendice, no olvides suscribirte, activar la campanita y sobre todo compartir con aquellas personas que conoces. Queremos llegar a mucha gente con la palabra de Dios. Cristo al comando.